Bueno, yo Bueno, voy a hablar un poco de alcalosis dale. metabólica, principalmente de la parte de fisiopatología, cómo hacer la evaluación y cómo hacer el manejo. Primero que nada, para saber, ¿tá? Definir el pH, que es la medida de acidez universal o alcalinidad de una solución, que está dada por una fórmula matemática, que en sí lo que evalúa es la cantidad de hidrogeniones que están presentes en esa solución o sustancia. ¿Ah? La neutralidad o alcalinidad se da en base a una comparación con lo que es el agua destilada. En lo que es el organismo, el pH intracelular normal es más ácido que el sanguíneo, es entre 7 y 7,3, y el pH sanguíneo normal está en un estrecho rango que es entre 7,35 y 7,45. Para poder mantener el pH en estos rangos, el organismo lo hace a través de diferentes regulaciones, como son la renal y la respiratoria, o diferentes amortiguadores o buffers que se encuentran tanto a nivel intracelular como extracelular. Cuando la regulación tanto de los buffers como de las regulaciones renales o respiratorias fallan, es cuando tenemos acidemia o alcalemia. Decimos que es acidemia cuando el pH está por debajo de 7,35 y alcalemia por arriba de 7,45. En sí, para evaluar los trastornos ácidos-bases, principalmente, ¿tá? Vamos a valorar el pH que vamos a obtener de la gasometría. ¿Tá? Lo ideal siempre es la gasometría arterial, pero también podemos valorarlo a través de la gasometría venosa. Ahora nos vamos a centrar más que nada en todo lo que es el pH por encima de 7,45, que es cuando desciende la concentración de hidrogeniones en el sistema. Y ahí hablamos de alcalosis. Esta alcalosis puede ser metabólica, cuando asciende el bicarbonato, o alcalosis respiratoria, cuando desciende el dióxido de carbono. Estas son, digamos, formas netas de la alteración del trastorno ácido-base. También existen alteraciones mixtas. El trastorno de la alcalosis en sí en general, ¿tá? Es un trastorno hidroeléctrico en el que hay un aumento de la alcalinidad de los fluidos corporales, y esto puede estar dado por una acumulación de bases o una pérdida de ácidos sin el equivalente pérdida de bases en el líquido. Y esto va a provocar que la reducción de los iones de hidrogenión en lo que es el plasma. Cuando la disminución se da por el dióxido de carbono, vamos a estar ante una alcalosis respiratoria, y cuando hay un aumento de los niveles de bicarbonato, vamos a estar ante la alcalosis metabólica, que es la que vamos a hablar. En sí, ¿por qué nos importa a nosotros? Básicamente es porque la alcalosis metabólica es un desequilibrio ácido-base muy prevalente y frecuente en CTI, que tiene una relación directamente proporcional con la mortalidad. Diferentes estudios dicen que lo peor de todo son los extremos los valores extremos de esta alcalosis, y se habla de una mortalidad por encima del 80% con valores de alcalosis por encima de 7,65. Recordar que valores mayores a 7,55 ya estamos en valores críticos. Para que se dé la alcalosis, algo que no dije, alcalosis metabólica, aumento del bicarbonato. Hablamos de un aumento de bicarbonato por encima de 28 milimols por litro como un valor límite. Hay algunos textos que dicen 26, en sí se toma 28 milimol litro porque es el valor umbral que tienen el riñón para comenzar la excreción de todo lo que es el bicarbonato excesivo que tiene el organismo. La alcalosis metabólica en sí requiere de dos mecanismos: un mecanismo de generación y un mecanismo de perpetuación o de mantenimiento. ¿Sí? Para que los mecanismos de generación determinan el aumento del bicarbonato plasmático. Y vamos a tener, por un lado, puede ser por sobrecarga alcalina o por pérdida de hidrogeniones. Los más comunes
es la sobrecarga, es la pérdida de hidrogeniones, los vómitos, la aspiración de las sondas nasogástricas y el uso de diuréticos son los más comunes y son los que más vamos a ver nosotros que van a estar relacionados a nuestros pacientes. Por otro lado, tenemos lo que son los mecanismos perpetuadores. En esto puede darse por dos situaciones. Por una disminución de la filtración glomerular de bicarbonato o por una reabsorción o por un aumento de la reabsorción de bicarbonato a nivel renal. Esta reabsorción tubular aumentada se ve perpetuada por la hipovolemia, el hiperaldoteronismo secundario, la hipocalemia y la hipocloremia. Estos son todos mecanismos perpetuadores. Principalmente lo que es la disminución del filtrado glomerular de bicarbonato, lo que se cree es que esto realmente tiene muy poco valor como mecanismo perpetuador, por lo cual casi que se excluye. En el caso del resto de los mecanismos, por ejemplo, la hipovolemia, genera un aumento de la reabsorción tubular de bicarbonato. La pérdida de bicarbonato se acompaña a nivel tubular por la excreción de sodio para mantener la electroneutralidad. Por lo tanto, la retención de bicarbonato es capaz de evitar la pérdida de sodio y de agua. De esta forma, la hipovolemia y la hipoperfusión aumentan la reabsorción de bicarbonato y esta es la forma de perpetuar la alcalosis. En el caso del hiperaldosteronismo secundario, la aldosterona estimula lo que es la bomba de hidrógeno a ATPasa en la corteza y en la médula renal, y de esta forma favorece lo que es la excreción de hidrogenión. Esto hace a su vez que se reabsorba más bicarbonato. Por otra parte, el hiperaldosteronismo secundario genera una reabsorción de sodio y esto provoca una diferencia en lo que es la membrana eléctrica, haciéndola más negativa a nivel de la luz tubular, y para compensar esto se excreta más hidrogenión, por lo cual se reabsorbe más bicarbonato. Por lo cual el hiperaldosteronismo tiene dos fórmulas de perpetuar lo que es la alcalosis. En el caso de la hipocalemia, genera una salida compensatoria de potasio intracelular. Cuando baja lo que es el potasio a nivel del plasma, el potasio intracelular, que es donde más se encuentra concentrado, tiende a salir para mantener lo que es la electroneutralidad. Esta salida de potasio se acompaña de ingreso de hidrogeniones y por lo tanto de acidosis intracelular. Esta acidosis hace que el epitelio tubular de las células intenten excretar el hidrogenión hacia la luz tubular, y de esta forma se realiza un intercambio de hidrogenión por bicarbonato, lo que va a favorecer la alcalosis metabólica. El otro mecanismo perpetuador es la hipocalemia. En el caso de una disminución de cloro en el plasma, se favorece la excreción de hidrógeno. De esta manera, se excreta a través de una bomba de hidrógeno ATPasa, que lleva como cotransporte un cloro. Entonces, esta es la manera de que se reabsorbe bicarbonato. Es medio entreverado. No sé si quieren preguntar algo. No, Jimena, está bien. Capaz que lo único, yo tampoco los mecanismos exactamente no los repasé del todo, pero un poco voy a mencionar lo que decías con respecto al sodio y la perpetuación de la alcalosis metabólica. Pero no, se entendió bien, impecable. Bien. En el caso de que tengamos una alcalosis, como dijimos, el organismo o un trastorno ácido base, el organismo siempre va a tender a compensarlo y llevar el valor de pH su valor
más cercano a la normalidad. Esto se da porque los cambios de pH tienen efecto directo sobre las proteínas y sobre la función de estas. Entonces, primero van a funcionar los sistemas buffer. Posteriormente, va a empezar la compensación renal y respiratoria. En el caso de la alcalosis, la compensación respiratoria se da por una hipoventilación. Esto lo que tiende es a bajar la cantidad de dióxido de carbono, de presión de dióxido de carbono que tenemos a nivel sanguíneo para bajar la cantidad, para aumentar la cantidad de hidrogeniones y volver a bajar este pH a un rango más normal. Se estima que más o menos por cada 1 milimol por litro que aumenta el bicarbonato por encima de 24, hay un aumento de 0,6, 0,7 según algunos diferentes textos del aumento de la presión de dióxido de carbono. Para esto hay fórmulas que se pueden calcular para saber la compensación exacta. En sí, la forma más fácil de determinarlo es al bicarbonato que tenemos real, le sumamos 15. Lo importante a saber acá es cuando está subcompensado o sobrecompensado este trastorno. En el caso de las alcalosis es muy raro que la presión de dióxido de carbono supere los 55 milímetros de mercurio. Si esto superara, lo más seguro es que estemos ante un trastorno mixto asociado. Entonces, para ir resumiendo, la alcalosis metabólica, la alteración primaria va a ser el aumento del bicarbonato por encima de 28, según algunos textos, 24 otros. Esto va a tender a aumentar el pH sanguíneo y la forma principal de compensación va a ser aumentando el nivel de la presión de dióxido de carbono. Esto lleva un tiempo máximo para su compensación, que es entre 6 y 12 horas. En cuanto a las manifestaciones clínicas de lo que es la alcalosis metabólica, los síntomas son muy difíciles de diferenciar de otros, como el de la depresión del volumen o la hipopotasemia. Principalmente las manifestaciones se van a dar en lo que es a nivel neurológico y cardiovascular. Como el organismo intenta compensar esto, solo vamos a ver estos síntomas con las alcalemias graves y que no están compensadas. Y otra cosa importante saber es que las manifestaciones se dan más que nada en lo que es las alcalosis respiratorias, que vamos a tener más síntomas que en las metabólicas. Y esto se da porque el dióxido de carbono, por el bicarbonato, es muy difícil que pase la barrera hematocefálica. En cambio, las concentraciones de dióxido de carbono varían mucho por el paso que tiene en la barrera hematocefálica. En sí, puntualmente puede haber apatía, confusión, astenia, disartria, calambres, debilidad, tetania con el que puede producirse el signo de Trousseau, que es el de la imagen, que es más típico de las alcalosis respiratorias, y por lo más graves que son las arritmias cardíacas. Usualmente estas están relacionadas más que nada por los trastornos asociados que crea la alcalosis metabólica, como son las disonías en el potasio. Para llegar a un diagnóstico más etiológico, se habla de las alcalosis sensibles al cloro y resistentes al cloro. Estas resistencias se va a basar en lo que es el cloro urinario del paciente. Aquellas que son sensibles al cloro, mayormente son los vómitos, la aspiración de sondas nasogástricas y el uso de diuréticos. Recordar siempre que el uso de diuréticos, los que están más relacionados a alcalosis metabólicas, son aquellos diuréticos de asa, pero que los diuréticos tiacídicos también están relacionados en menor medida. Y algo que podemos ver nosotros, que si no me equivoco después lo va a hablar Alex,
va a ser también, que son sensibles al cloro, son las alcalosis metabólicas poshipercapnia, que lo vemos mucho en los pacientes cuando hacemos hipercapnias permisivas y después cambiamos los parámetros y el organismo demora en compensar. En sí, puntualmente, ¿por qué nos va a servir el saber si son sensibles o resistentes al cloro, las alcalemias? Va a ser para el tratamiento que vamos a usar en primera instancia. El tratamiento va a ser básicamente el de la causa. Y es importante siempre corregir los déficits, que son aquellos que llevan a la perpetuación de la misma. Entonces vamos a tener que corregir el volumen, la dosificación del cloro y el potasio. Y en el caso de que esta alcalosis esté relacionada con una insuficiencia renal, tratar también la causa existente de esa insuficiencia renal. Algo que es muy importante es que el déficit de potasio, aparte de favorecer la reabsorción del bicarbonato, es el que más síntomas va a dar y el que más nos va a preocupar. Entonces, la corrección del déficit de potasio va a ser la clave puntual del tratamiento de las alcalosis. Entonces, el tratamiento de las alcalosis va a depender si son sensibles al cloro o no, puntualmente. Las sensibles al cloro siempre se presentan con depleción de volumen, por lo cual el tratamiento se basa en la administración de cloruro de sodio y la administración de potasio agregado. En los pacientes que vemos nosotros siempre vamos a hacer tratamiento intravenoso. En la literatura se habla de que se puede usar agua con sal agregada, si el paciente la tolera. Siempre suspender los diuréticos si están siendo utilizados. Y en el caso de que se den por vómitos o por aspiración de sondas nasogástricas, la utilización de inhibidores de la bomba de protones. En el caso de las resistentes al cloro, estos usualmente se da en pacientes con estados edematosos, por lo cual agregar volumen va a ser, dar volumen es muy difícil. Ahí vamos a tener que tratar las causas principalmente de lo que es el estado edematoso y utilizar diuréticos que no sean que sean ahorradores de potasio, ¿sí? Se puede ser la espironolactona, la espironolactona, y en este momento es cuando entra la acetolamida como parte del tratamiento en estos tipos de trastornos. En el caso del que el sea por un hiperaldosteronismo primario, lo principal va a ser tratar la causa de este hiperaldosteronismo. A veces lo que se necesita es un tratamiento quirúrgico del hiperaldosteronismo, o si no, un tratamiento médico. Y para finalizar, más que nada, lo que son las alcalosis extremas. Son muy poco comunes, ¿no? Y el tratamiento básico es no me sale ahora la fórmula, usar cloruro de hidrógeno, no me sale no es cloruro. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, gracias. Intravenoso, que según lo que leí es muy raro que se llegue a utilizar, que siempre se debe utilizar en disolución por vía central y mantener siempre en conexión con los nefrólogos por el requerimiento de una hemodiálisis, que muchas veces es mucho lo que se hace, es una hemodiálisis con bajas concentraciones de bicarbonato en el baño de diálisis, que tiene el mismo efecto. Entonces, para resumir, cuando estamos ante una alcalosis, siempre tenemos que valorar si esta se da con hipovolemia o normovolemia, o hipervolemia en el caso de los estados edematosos. Valorar, para saber la etiología, el cloro urinario. Si se da con sodio urinario bajo, probablemente se deba a vómitos mantenidos o el uso crónico de diuréticos. Si se da con sodio urinario alto,
probablemente sea por vómitos recientes, y estos siempre son lo que serían salinos sensibles, ¿tá? Y se van a tratar con suero salino y potasio agregado en el caso de necesitarse. En el caso que se den con cloro urinario bajo, lo más común van a ser el uso de, que sea por el uso de diuréticos o una depleción del magnesio, o si no hay unos síndromes muy raros, que son el de Batter y el de Gitelman, que son muy similares a la utilización prolongada de diuréticos. Estos se suelen tratar con IECAS, con AINES, espironolactona y suplementos de potasio y magnesio. En el caso de que se dé esta alcalosis con normo de hipervolemia, siempre valorar si estamos ante un paciente con función renal normal o con insuficiencia renal, y en el caso de que se dé sin insuficiencia renal, valorar que esto se haya dado por un hiperaldosteronismo primario. El pronóstico de las alcalosis va a depender principalmente de la etiología que le haya llevado al paciente a la misma y el tiempo de evolución que tenga el paciente con este trastorno. Y lo que va a dar la severidad de la alcalosis, aparte de los valores, va a ser los trastornos iónicos asociados, principalmente la hipocalemia, que se asocia y es el trastorno más grave que lleva a las arritmias cardíacas de estos pacientes. Muy bien, no Jimena, buenísimo. No, impecable, resumido el tema, aparte un tema bastante árido. Te pido disculpas por por lo que te quise preparar. Pero me parece un tema bastante importante porque tiene muchas implicancias pronósticas y yo creo que no le damos demasiada importancia y esto seguramente nos va a servir como material de repaso, ¿no? Yo lo único que les voy a mostrar. No, sí, decir, era más. No, y además, la frecuencia con que se da este trastorno, ¿no? Lo dijiste, es uno de los más frecuentes, y aparte de eso, que determinado valor ya agrega tanta mortalidad, que a veces nos olvidamos, ¿viste? Cuando hay una causa metabólica y como que si es muy leve la seguimos para adelante, como que no, ¿no? En la práctica al menos es así. Sí, sí, sí. Antes, de hecho, hasta hace años creo que se le empezó a dar más importancia al principio de este siglo, ¿no? Porque antes eran dos cosas que nunca se le dio mucha trascendencia, que es la acidosis hiperclorémica, nunca le habíamos dado mucha atención con respecto a la reposición de fluidos, y la otra es la alcalosis metabólica. Siempre asumimos como que era un trastorno medio pasajero, que se curaba solo y no tenía mucha implicancia. Exactamente. Pero se vio que incluso tiene peor pronóstico que hasta la acidosis. Sí, sí, ahí va, porque uno siempre piensa en la acidosis o quiere corregir la acidosis con apuro, y la alcalosis como que la deja de lado. Y realmente el organismo tolera mejor la acidosis que la alcalosis. Sí, la compensa más. O capaz que nosotros nos enfocamos más como al tratamiento del shock o de la, no sé, de la cetosis diabética o de la causa que sea, como más, o sea, la acidosis tiene una gravedad no tanto por sí, sino por la enfermedad de fondo. Y la alcalosis metabólica o sea, no tiene gravedad asociada, tiene gravedad por sí misma, ¿no? La acidemia también muchas veces con una diálisis ya la corregimos en poco tiempo, ¿no? Y siempre la alcalemia es un proceso mucho más largo de revertir. Es verdad. Es más difícil. Sí, cierto. Y se desequilibra enseguida, porque de repente conseguís un pH cercano a lo normal y de repente al otro día, por lo mínimo, ya tenés de vuelta la alcalosis, ¿no? Un trastorno respiratorio, metabólico, le falta volumen, se nos pasamos diurético, pero no más de lo que esperábamos, que a veces no lo podemos predecir y se te va de vuelta la alcalosis de las manos. Cierto. Bueno, lo que yo les quería comentar es una cosita medio rápida a propósito de la alcalosis, y es lo que tiene que ver con la alcalosis metabólica post-hipercámnica y el uso, la influencia que tiene que llegar a tener el uso de acetazolamida, que un tiempo que estuvo bastante de moda, ¿no? Es un artículo
que más que nada pone la presentación de un caso y la revisión de un tema. Y en este caso presentan, esta oportunidad presentan un caso bastante sencillo, una señora de 84 años con un EPOC de reciente diagnóstico, una miocardiopatía hipertrófica, que ingresa al CTI por una descompensación de sus dos enfermedades y le hacen un tratamiento en base a corticoides, beta-2 agonistas y furosemide. La gasometría inicial tenía un pH 737, una PCO2 de 52, una retencionista, con una insuficiencia respiratoria tipo 2 y una P2 de 52,2. Progresa el deterioro neurológico, donde la gasometría empeora con una hipercapnia de 60, a pesar de que la PaO2 con suplemento de oxígeno había mejorado, pero de todas maneras requiere intubación intratraqueal. ¿Cómo evoluciona la señora? Bueno, a las 6 horas después de la ventilación mecánica, el pH sigue más o menos igual, baja la PCO2 a 51, la P2 se mantiene igual. Luego de las 48 horas de la ventilación mecánica, aquí sí la cosa se complica un poco más, y ahí ya tenemos un pH de 760, una PCO2 de 28, una PO2 que está igual en 105, un bicarbonato de 27, lo que sugiere la presencia de una alcalosis respiratoria. Y ahí, luego de diagnosticar lo que es una alcalosis post-hipercámnica, al paciente se lo deja volver a los valores, ser más permisivos con la PCO2, casi en los valores del rango que manejaba antes de la ventilación mecánica. No se es tan estricto con el uso de diuréticos, de furosemide. Y después, los siguientes controles de gasometría pudieron llegar a estar algo más normales, un pH de 746, una PCO2 de 38 y una PO2 de 83. Solo con esas medidas de permitir al organismo que le dé tiempo para la compensación. Por lo que ellos resumen este caso, diagnostican una hipercapnia post bueno, una hipercapnia post respiratoria debido a la rápida corrección de la acidosis respiratoria, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen una hipercapnia crónica, que ellos, bueno, los que nosotros ya conocemos, ¿no? Los EPOC, los que tienen enfermedades neuromusculares, lo que no le da el tiempo al mecanismo de compensación, como mencionó Jimena, que es evitar la eliminación de bicarbonato, hace que este bicarbonato acumulado, que no se puede eliminar de forma tan rápida como se corrigió el CO2, es lo que lleva a la alcalosis metabólica. O sea, corregimos más rápido la PCO2 de lo que el riñón puede eliminar el bicarbonato. ¿Cuál es la fisiopatología de la alcalosis post-hipercámnica? Eso no me salía. Donde tenemos los pacientes que tienen una hipercapnia crónica, que puede ser secundaria de POC, enfermedades neuromusculares, obesidad, abuso de narcóticos también. Ahí tenemos como mecanismo de compensación es la aparición de acidosis, para evitar la aparición de acidosis respiratoria, es evitar la eliminación de bicarbonato por parte del riñón. ¿Qué hace la corrección rápida de la hipercapnia? Por lo tanto, si la corrección de la PaO2 mediante resistencia respiratoria mecánica es más rápida que la detención de la reabsorción de bicarbonato, es lo que aparece con la alcalosis post-hipercápnica, ¿no? Los riñones, luego de que intenta rectificar la alcalosis sacando bicarbonato, se acompaña también de la excreción de sodio y potasio. Y las proporciones están determinadas, aquí cuando se complica, ¿no? Están determinadas primero por el volumen extracelular, por el nivel de aldosterona, y sobre todo por el tratamiento que está recibiendo, ¿no? O sea, es bastante más complicado de lo que uno puede llegar a imaginarse. Tener en cuenta, como decía Jimena, que también la baja ingesta de sodio también puede perpetuar la alcalosis, así como la contracción del líquido extracelular y la hipopotasemia. Todo esto que es beneficiado por el uso de diuréticos, la hipovolemia, la hipopotasemia, sobre todo con los diuréticos diasa, que lo hacemos en tratamiento conjunto junto con los beta-2, junto con para tratar a veces una falla cardíaca junto con el EPOC, ¿no? ¿Cuál es la prevalencia que ellos plantean? Dice que en un estudio que lo ponen ahí como referencia de 84 pacientes, por lo menos el 20% de los pacientes con EPOC ventilados desarrollan un pH mayor de 145 a las 72 horas
de haber recibido la ventilación mecánica. O sea, por lo menos 1 de cada 5 pacientes ventilados por el POC nos va a desarrollar, que sean retencionistas, van a desarrollar alcalosis poshipercápnica. Este grupo de pacientes también se vio que tiene una mayor estadía en UCI, ¿no? Y mayor dependencia al respirador, cosa que después en otros estudios fue más difícil de demostrar, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la alcalosis poshipercápnica? Y bueno, el objetivo principal del tratamiento es abordar la afección subyacente, ¿no? ¿Cuál es la condición, sobre todo perpetuadora en este caso? Los déficits de líquido extracelular, inducidos por diuréticos o pérdidas gastrointestinales, el uso de corticoides, sobre todo los que tienen algo de efecto mineralocorticoide, los desequilibrios electrolíticos, fundamentalmente la hipopotasemia y la hipomagnesemia. Todo esto incluso puede a veces hasta retrasar el diagnóstico e incluso que el tratamiento no sea tan eficaz, ¿no? Y ahí es cuando entran en juego los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Inicialmente fueron descubiertos como un efecto secundario de las sulfamidas, de los antibióticos, que se veía que provocaban acidosis metabólica. Ahí se vio que tiene un efecto en la inhibición de la anhidrasa carbónica, lo que se relaciona con un aumento rápido de la excreción urinaria de bicarbonato hasta un 35% de la carga filtrada. Y esto junto con la inhibición de la secreción titulable de ácido de amoníaco en el sistema de los conductos colectores, lo que incrementa el pH urinario y genera aparición de acidosis metabólica. Ahora, ¿cuál es la utilidad en la alcalosis poshipercápnica? Y bueno, aquí, en todos los estudios que se han hecho, hay que proponerse cuáles son los endpoints, ¿no? Para el tratamiento. Y aquí se vieron, sobre todo, estudios que han visto o estudiado cambios en el pH o en el bicarbonato sérico, si tiene relación con la duración de la ventilación mecánica, con la mortalidad o con la estadía hospitalaria. El estudio que me pareció por lo menos más interesante y por lo menos que lo toman como referencia en la mayoría de los artículos que hablan del tema es el de Pfizer del 2016, que salió en la revista JAMA. Ahí va. Bueno, este autor llevó a cabo el estudio Diablo, que es un multicéntrico doble ciego randomizado, donde juntó pacientes EPOC ventilados por más de 24 horas y los que desarrollaban acidosis metabólica o mixta se le autorizaban en dos grupos. En el grupo placebo, donde se le daba un placebo, y en el grupo de acetazolamida, donde se le daban 500 a 1 gramo de acetazolamida por día. El outcome primario fue la duración de la asistencia respiratoria mecánica y como outcomes secundarios fueron los cambios en la gasometría, la duración del weaning, los efectos adversos, el uso de ventilación mecánica no invasiva luego de la actuación y el éxito en el destete, la estadía en UCI y la mortalidad. Lamentablemente los resultados, y esto es un estudio bastante nuevo porque hay varios que estudian el uso de la acetazolamida en este tipo de pacientes, este es uno de los más nuevos y dice que no hubo diferencias en la duración de la asistencia respiratoria mecánica, tampoco en la duración del weaning, ni en la PaSO2. Sí hubo diferencias significativas, obviamente, y eso lo hemos visto con las pocas veces que hemos usado el diurético, es en la disminución del pH, el bicarbonato y el número de días con alcalosis metabólica en el grupo de los pacientes que usaron acetazolamida, pero no se demostró que tuviese un impacto en la mortalidad. Sin embargo, siempre dejó la ventana abierta con ciertas debilidades del estudio como para que todavía le imprimen un poco de esperanzas a lo que es el uso de acetazolamida y los impactos en el pronóstico. En una revisión más que nada casi de texto con lo que dice el Up to Date con respecto como complicación de la asistencia respiratoria mecánica, el desarrollo de alcalosis metabólica, el uso de acetazolamida puede revertir la alcalosis metabólica, pero sin embargo no hay datos que ayuden para aplicarlo en la práctica, ¿no? Y esto es lo que concluye al final del estudio acerca del caso clínico y la discusión. Pone que
Bueno, que los pacientes con la esclerosis poshipercápnica, si bien no tiene impacto en los outcomes duros, como dice, con la reducción de la ventilación mecánica o estadía hospitalaria, hay que tener en cuenta también para el tratamiento el resto de las cosas que estamos dándole al paciente, ¿no? Por ejemplo, los diuréticos de ASA, los corticoides, que pueden interferir en el efecto farmacodinámicos de la acetazolamida y cuando usamos este tipo de terapia puede requerir incluso dosis más altas de acetazolamida para ver algún tipo de efecto. Lo que pone también en evidencia de que hay que tener mucho cuidado con los acetazolamida, con las contraindicaciones, que tiene mucha eliminación renal, o sea, en los casos de falla renal severa, no ponen nunca ningún límite de clínicas de creatinina, pero por lo menos en algunos entre 40 o 30 de clínicas lo pone como una contraindicación. Obviamente la hipopotasemia también es una contraindicación para el uso de acetazolamida. Y ni que hablar de la acidosis hiperclorémica. Un poco, creo que si no, les hablé un poquito rápido, porque es un tema medio aburrido, pero le queríamos comentar un poco de esto, primero aprovechando que los chiquilines arrancan con el semestre de medio interno y darle un poco de practicidad a lo que ellos van a estudiar. Por lo menos de prestarle atención cuando vemos un paciente retencionista por diversos motivos y que desarrolla esclerosis metabólica, cuáles pueden ser los mecanismos perpetuadores y cómo lo podemos corregir, y sabiendo que eso puede tener impacto incluso hasta en la mortalidad. Si bien no hay un tratamiento estandarizado, más o menos siempre vamos por lo mismo, ¿no? Tratar de ver cuál es el volumen extracelular efectivo, bueno, si le falta o no le falta volumen, ver los iones, la función del riñón y eventualmente el uso de acetazolamida. No sé si querían hacer alguna pregunta, algún aporte o algo que quieran. No, Alex, ningún aporte, pero bueno, bárbara la charla me pareció. Y como ya dije al principio, es un tema que viste que nosotros no, como siempre nos dirigimos más a la acidosis que a la alcalosis, y Sí. como que la dejamos un poco de lado, y que está bueno así como recuperarlo en ese sentido para darle más importancia, ¿no? Realmente. Sí, es verdad. Y no es algo que por lo menos yo lo tenga siempre presente y que no es algo que si veo un paciente de esto, alguna cosa en algún lado tengo que ir a repasar Sí. porque todos los algoritmos no me los recuerdo de memoria. A veces en la práctica, te digo, nos deja más tranquilo una alcalosis que una acidosis, siempre nos pasa eso, que Sí, tendríamos que tener al contrario. nos tendría que generar más temor, sí, la alcalosis que Sí. porque la acidosis, ya mejorando la enfermedad de fondo, la mayoría de las veces, no es una enfermedad per se, es una consecuencia de otra cosa. Leo. Sí. No te escuchamos, Leo. Ahí está. Ahora Tengo sí. una pregunta. Bueno, primero una observación. Bueno, primero felicitaciones a los dos, estuvo muy bueno. Y después, con respecto a los estudios de la acetazolamida, ¿no? No sé, no son muchos y eso, pero quizás lo que quiere decir el hecho de que no hay mucha variación en el outcome con el uso de la acetazolamida es que en realidad estás tratando la punta del iceberg, ¿no? Está matando al mensajero que está diciendo que hay un montón de trastornos, ¿no? Claro. Que en realidad estás corrigiendo puramente la esclerosis metabólica, pero no todo lo que la genera, ¿no? Exacto. Capaz que es como bajar la fiebre y pensar que te va a curar la infección. De repente viene por ese lado, no sé. No, incluso en uno de los estudios pone como conclusión eso. Y después lo otro, la pregunta con respecto a la cantidad ese 20% de pacientes que una vez ventilado desarrollan alcalosis metabólica. ¿No puede haber también un tema ahí de mal manejo de la ventilación y vos querer normalizar la hipercapnia de un retencionista de repente y ventilarlo de esa manera y de esa manera generar la alcalosis? Sí, nunca lo mencionan de forma explícita, pero en algunos dejan entrever entre líneas que el problema principal es la corrección rápida
de la Claro. hipercamia en pacientes que Que va tienen más rápido claro, sí, que lo el mecanismo metabólico. Claro. compensador. Es como pasa con la hipertensión endocriniana. Tal cual, ¿no? sí, que le tenés que meter Está bien. Que ahí nosotros lo tenemos más presente, de repente, de Sí. ir de a poco, por ejemplo, con la Y de a hiponatremia, poco, claro, y con el mecanismo compensador para no causar una mielinosis espontánea, ¿no? claro, Pero en esto el está bueno. mecanismo es igual, o sea, el razonamiento es el mismo. Darle tiempo al riñón a que bueno, ya no necesito bicarbonato adentro. Que vaya Dame eliminando tiempo el para sacarlo. bicarbonato además que tiene, claro. Exacto, dame Claro. tiempo para sacarlo. Y no me saques mucho volumen y cuidado con la sal, porque la sal también ayuda a que el Claro. bicarbonato se vaya. No entendí el mecanismo, incluso en algunos lados lo ponen que es medio desconocido. ¿Por qué la sal ayuda, el sodio ayuda a quitar bicarbonato? Pero el hecho es que no de presionarnos demasiado de sodio, que nosotros también nos obsesionamos con eso. Sí, hay que comer más sodio. Sí, en definitiva, Yo para pensé estos lo casos. mismo. Vamos a la papita Tomar chipa agua de ahora. boxe. Ahora Sí, ya es verdad, la no, quedamos. no, ahora el agua de oxígeno no está tan salado. Ya está menos. Bueno, Impecable. Ulises, gracias por participar Bueno, Vamos arriba. y nos estamos Muy viendo. muy Bueno, bueno. muchas gracias. Y buena guardia para Gracias. estar ahí. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Ulises. Chao, nos vemos. Chao. Chao.